Esa historia reciente, ¿no? Ya tenemos a nuestra primera invitada de lujo, la querida Estela Díaz, que ella es la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, conducida por el gobernador Axel Kicillof. Ella es una militante de una larga trayectoria política, es platense, nació en La Plata, estudió en la Universidad Nacional de La Plata, donde comenzó su trayectoria militante, junto al Frente Estudiantil Juventud Intransigente, JUP. También es docente, por supuesto, de la especialización en género y comunicación en esa universidad. Militante de la CTA desde 1994, formó parte de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, en el que alcanzó su máxima conducción en 2003. Fue una gran abridora de puertas. Sí, organizadora, Estela, tejedora. Desde 2010 forma parte del Centro de Estudios Mujeres y Trabajos en la Argentina, ocupa el cargo de secretaria, ocupó también el cargo de secretaria de Género en la CTA de Les Trabajadores y bueno, siempre fue una compañera que dio el debate de feminismo y sindicalismo, ¿no? El feminismo con perspectiva y conciencia de clase, ¿no? También forma parte de la Comisión de Mujeres y Géneros del Instituto Patria. Bueno, tiene múltiples pertenencias, la queremos mucho a Estela, es una referenta para todas y todes en nuestro país y es la ministra, como decíamos, de Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual de la provincia. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Emilia, Cachi y Sol te saluda. Hola, ¿cómo les va? Un gusto saludarlas. Hola Estela. Muy bien. ¿Cómo estás, Estela? Mira, Matías no se ofende si hablamos y lo incluimos en un movimiento del revés. Podemos decirnos nosotras. Nosotras, todas las personas aquí presentes, inclusive el femenino, nos resuelve el tema. Así es. ¿Viste? Está muy bien, está muy bien. Bueno, nosotros que somos más conciliadoras de lo que la derecha cree. Bueno, recorríamos tu trayectoria, Estela, te queríamos invitar, obviamente hoy es un día muy especial, es el día de los derechos políticos de las mujeres en nuestro país, pero un poco para, ¿no?, charlarlo y traerlo a la actualidad, ¿no?, que seguramente te invitarán a hablar o te han estado convocando. ¿Cuál es tu principal reflexión? ¿Qué tenemos que estar discutiendo un día como hoy, que es el Día de los Derechos Políticos de las Mujeres en nuestro país? Mira, yo creo que estamos en un tiempo que hay que ratificarlos, reafirmarlos, pensar que no son dados de una vez y para siempre, que fue una conquista producto de una larga lucha, una larga historia de las voluntades políticas, de la movilización, y que eso hay que sostenerlo, hay que acrecentarlo. Digamos, ahí los empates como que no funcionan, avanzamos o retrocedemos, y sobre todo pensándolo en un tiempo donde nos gobierna una extrema derecha, especialmente en estos términos, en los temas sociales y derechos de las mujeres, de los colectivos de la diversidad, que son antimujeres, antifeminismo, antiderechos. Entonces se actualiza más el planteo de cómo llegamos hasta acá y también cómo este es un punto donde todavía lejos estamos de que la igualdad sustantiva, real en todos los términos de la vida estén presentes. Así que por lo tanto esto nos tiene que traer a la reflexión porque a veces parece, yo las escuchaba a ustedes cuando estaban haciendo la introducción y decían, bueno, no hace tanto todavía, hace 78 años de la promulgación de la ley 13.010, ese hito histórico para las mujeres en la Argentina, pero no es tanto en términos históricos, a veces lo pensamos en los términos humanos, es una vida entera, pero en términos históricos es poco tiempo y siempre hay que estar reafirmando esos derechos políticos de las mujeres que tienen que expresarse también en todos los otros para la calidad de vida digna que nos merecemos. Estela, y al día de hoy, hablando, ¿no?, entre la formalidad de los derechos y la situación real en función de quién gobierne un país, ¿cómo analizás, la garantía de los derechos para nosotras, para las mujeres, para las diversidades, para las infancias, en el gobierno de Javier Milei?
Bueno, está destruyendo todo y además particularmente la hazaña, hay una hazaña, ha instalado en la escena pública además debates que son tan retrógrados que cuesta pensar, cuando si a nosotras nos decían algo un tiempo, que íbamos a estar escuchando en streaming de estos que están todos los voceros libertarios. Hace poco se difundía y me preguntaban por el que además es el abogado de Milei, porque la mirada retrógrada, reaccionaria, cavernícola que tienen es pensamiento orgánico libertario. Es plataforma. Si uno mira que las mujeres se queden en la casa, no salgan a trabajar, que el aborto no sea legal, que no haya medidas de promoción de igualdad, sino que cada una se salve como pueda y se arregle, con todo lo que logramos avanzar tanto nosotras, porque el derecho a voto fue un punto, pero Evita lo tuvo clarísimo eso. Por eso Evita no se quedó solamente en que la igualdad legal, porque ahí dirían el voto universal. ¿Se acuerdan cuando yo iba a la escuela? No sé si a ustedes les pasó lo mismo. Sí. Nos enseñaban que la ley Sáenz Peña era del voto universal, lo llamaban. Claro, no votábamos las mujeres. Y nadie se le ocurrió aclararnos eso, ¿viste? Claro, nunca. A mí no me lo aclararon nunca, no sé a ustedes. A mí tampoco. El real voto universal pasó a ser a partir de el 47 que sale esta ley. Pero Evita tenía una conciencia social tan clara que decía, no alcanza con eso, no alcanza. No, que en el papel es un punto importantísimo, lo peleamos con miles, con cientos de miles en las calles, pero primero hay que empadronar a las mujeres para que efectivamente estén en condiciones de votar. Pero además hay que organizarlas políticamente y hay que generar espacios que permitan que su voz esté, por eso el Partido Peronista Femenino, y un partido donde decía, acá que no entren los varones, ¿eh? Porque van a decir, había una especie de idea de la moralidad, pero además decía, enseguida van a empezar a hablar por nosotras. Entonces, tal cual. Una conciencia política, digo, que tuvo mucho que ver con eso, con que vos tenías que seguir ampliando la real participación y para eso tiene que haber medidas de promoción. No se dan de por sí la desigualdad es lo que se reproduce con mayor facilidad y Milei y los libertarios lo hacen como parte de su plataforma. La desigualdad es su plataforma política, económica, social, cultural. Y allí nos tienen que arrasar a las mujeres, nos tienen que silenciar, salvo las voceras de la derecha, que es para legitimar, porque qué mayor legitimidad que poner el autoexclusión, el decir los derechos nuestros no sirven, no valen voces de mujeres. Las usan para legitimar ese pensamiento retrógrado. Así que en esa realidad nos encontramos que es dice el barro, a veces se habla del barro de la historia. Bueno, no pensábamos que esto iba a ser el lodazal en el que nos encontramos y al que nos quiere llevar la libertad avanza. Estela, en este contexto que caracterizas, un poco lo que nosotras venimos charlando es que dentro de nuestro propio campo parece, ¿no? Infiltrarse esta reacción conservadora del discurso libertario, ¿no? Algunos debates que creíamos saldados y que hoy, parece que tenemos que volverlo a poner sobre la mesa y hacernos algunas preguntas. ¿Cómo ves esto, no? Que en general se sintetiza en ustedes se pasaron 20 pueblos, ¿no? Y por eso, ¿no? Un relato donde nos ponen como responsables de la victoria de Milei, pero cuando vamos a las encuestas, las intenciones de votos de las mujeres, ¿no? Se balancean hacia Fuerza Patria y no hacia La Libertad Avanza, y eso se demostró en la elección presidencial. Digo, como un indicador, ¿no? El tema de la intención de voto. ¿Cómo lo ves vos? Mira, a mí me parece que nosotras siempre decimos, el machismo es transversal políticamente. Y es más, de hecho, cuando hemos logrado en el Congreso los cambios de leyes, ha sido, porque además es cierto que hay, incluso podemos decir en el PRO, por supuesto el radicalismo siempre tuvo mujeres del feminismo,
hay un pensamiento, porque ahí, en relación a compartir la igualdad legal, formal, en el liberalismo puede haber esta mirada como de un feminismo liberal. El tema es cómo traducís eso después en la realidad. Y en eso nosotros tenemos componentes de miradas bastante conservadoras en estos temas, también en nuestra fuerza política. Y algunos compañeros se acomodaron un poco a la ola, pero nunca se sintieron muy cómodos con la ola. Por lo tanto, en cuanto tuvimos algún traspié electoral, dijeron, ¡zas! Acá está, las feministas que se pasaron 2 pueblos. Entonces, creo que nunca se sintieron cómodos con la agenda de la igualdad de derechos de las mujeres, algo que no le hace, y justo hoy que estamos a 78 años del voto, algo que lo trajo Evita, pero sin duda Evita y Perón. Si vos decís, ¿cuántos pueblos se pasó Evita? ¿Cuántos Perón, que hasta el divorcio sancionó? Y del 2003 al 2015, Néstor y Cristina, acompasar los derechos económicos con los derechos identitarios, sociales, personalísimos. ¿Cuál fue el problema en nuestro tiempo? El desacople, que hubo pérdida del poder adquisitivo, alta inflación, mucha precariedad en las condiciones de vida, y sí, es cierto que se avanzó en el aborto legal, pero el problema no fue el aborto legal, el problema es la desigualdad económica y social que se profundizó. Entonces ahí creo que algunos de estos compañeros nuestros, especialmente compañeros, dijeron, ven, se pasaron después. Nada, yo creo que esa ya está aplacada. No somos piantavotos. Que haya Ministerio de Mujeres y Diversidad, el único con ese rango en el país, lejos de ser un problema, ratifica lo que el gobernador Axel Kicillof dice todo el tiempo: más Estado, más derechos, es la derecha o los derechos, y el 7 de septiembre lo vimos ratificado muy fuertemente en el voto, y que además esto que vos señalabas, que las mujeres somos las que más rechazamos a las derechas, somos las que más apoyamos al peronismo, a Fuerza Patria, todas las fuerzas que dicen ampliación de derechos, agenda de salud, de educación, de trabajo. Así que a mí me parece que esto está muy claro, y esta reacción en relación a ponernos ahí como responsables está retrocediendo en nuestro campo también, pero además también hay que mirarse en el espejo de la derecha. Si la derecha está poniendo el centro fuertísimo en el antifeminismo, en contra de los derechos de lesbianas, gay, travesti, de mujeres, bueno, entonces algo te da cuenta de que la vereda de enfrente es el lugar, porque ellos sí están viendo que nosotras confrontamos con las derechas y expresamos un modelo de otras características, ¿no? De inclusión, de justicia social ampliada, ¿no? De esta idea de que la economía se debe discutir en un sentido muy amplio, también en el de los cuidados. Esta agenda que trajimos, cuando decimos que los cuidados se reconozcan y en qué condiciones cuidamos, estamos trayendo la vida doméstica, cotidiana, a la agenda política, y a decir, construyamos condiciones de más igualdad para nuestros pibes, para nuestras pibas, para las personas con discapacidad. Extraordinario, Estela, y aprovecho lo último que estabas comentando para preguntarte 2 cosas, ¿no? que están, por supuesto, íntimamente vinculadas. Primero es, en ese marco, ¿qué está haciendo el Ministerio de las Mujeres, ¿sí?, de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, para construir esa vinculación, ¿no?, de la justicia social ampliada? Me gustó el concepto, está buenísimo. Pero ¿qué se está haciendo materialmente y concreto? Porque evidentemente tampoco es que las mujeres lo hacen solamente por una cuestión de ideología de género, es porque hay una materialidad también que promociona derechos y que eso hace que incluso se manifieste de esa manera en las urnas. Pero ¿qué está haciendo el ministerio? Y un poco también, recién mencionabas septiembre, ¿sí?, que después nos viene octubre. ¿Cómo estás viendo la elección en Provincia de Buenos Aires? Y una pregunta es, si no estás viendo que le falta un poco de feminismo a la campaña electoral de cara a octubre, teniendo y contemplando este activo político que tiene el movimiento popular. Mira, respecto al ministerio, yo te diría no solo el ministerio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires
tiene una agenda transversal de género. Así que nosotras allí tenemos muchas políticas donde trabajamos de conjunto con organismos como el Ministerio de la Producción, de Asuntos Agrarios, bueno, por supuesto, salud, educación y infraestructura. Por ejemplo, el gobierno nacional paró toda la obra pública, pero entre la obra pública que se iba a hacer, infraestructura tenía la realización de los centros de desarrollo de la infancia, 46 centros de desarrollo de la infancia. Bueno, los está haciendo la provincia de Buenos Aires, porque es central, porque estamos pensando en las oportunidades de nuestros pibes y pibas desde que nacen, desde los 45 días. Axel está pidiendo a la legislatura que vote una ley que extiende la educación inicial a los 3, a la salita de 3 años. Entonces eso es central, además, para cómo tenés a los niños muy pronto en el sistema escolar, pero también la autonomía de las mamás, para poder insertarse en el trabajo con mayor tiempo. Se amplió a 5 horas el sistema escolar, un sistema enorme, tiene 5.200.000 estudiantes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, ampliarlo para que eso nos da autonomía a quienes cuidan, quienes siguen cuidando, sobre todo las mujeres. Entonces, nosotras trabajamos un programa que se llama Organizadas y en Red, que potencia, favorece, impulsa todo lo que son iniciativas de emprendimientos, asociatividad, cooperativismo de las mujeres. Estamos desarrollando en un programa de Municipios por la Igualdad todo lo que tiene que ver con puntos de cuidado, cómo favorecer ámbitos del cuidado en relación a otras instancias y lugares para que las mujeres puedan insertarse con mayor, liberar tiempo, porque la pobreza no es solo económica, la feminización de la pobreza, sino la pobreza de tiempo, por el tener la recarga del cuidado, ni hablar cuando se debilita el Estado. Así que bueno, trabajando en estas líneas, desde salud, las consejerías integrales de salud sexual y reproductiva y de interrupción del embarazo, que hay 600 en la provincia, 120 consultorios inclusivos para la diversidad sexual en todo el territorio, que tienen en los distintos efectores de salud, consultorios especialmente con profesionales interdisciplinarios preparados. Bueno, cantidad de iniciativas que van en esa línea, en la línea de que cruzamos con la perspectiva de género el conjunto de las políticas de gobierno. Bueno, y en relación al 7 de septiembre, decir las elecciones que pasaron, nos dejan un piso fantástico para el 26 de octubre, casi 14 puntos de diferencia, 20 años que en las elecciones de medio término el peronismo no ganaba en la provincia de Buenos Aires, así que ahí hubo un desdoblamiento, una elección provincial anticipada con el sistema que ya conocemos, porque ahora el 26 vamos a votar con un sistema nuevo que no conocemos todavía en la provincia de Buenos Aires, así que ya ayer participé en la conferencia de los lunes con el ministro de Gobierno y estuvo Axel, el gobernador, también contando con especial preocupación que tiene por cómo se sepa que es un nuevo sistema de votación con la boleta única, que hay que marcar, que no la tenés que llevar, que te la van a dar, que te van a dar la lapicera para marcar en esa lapicera. Por supuesto, la columna 7, que es la de Fuerza Patria, invitamos a votar, pero bueno, a votar. Es muy importante que se vaya a votar el 26 de octubre. Así que bueno, un triunfo que nos deja muy, muy, muy esperanzados, con renovadas fuerzas, porque también ratifica lo que creíamos, pero lo ratifica el voto, que es lo supremo, la voz suprema, donde todas y todos valemos uno. Y es que este pueblo no se hizo de derecha, que este pueblo no quiere los preceptos de que la libertad avanza espantosos nos propone, ese mundo espantoso al que nos quiere llevar, y que mayoritariamente las mujeres somos las que ahí vamos a marcar en esta vez esa crucecita Fuerza Patria, la celeste y blanca. Y sí, también por la tercera cuestión que señalabas, también me parece que falta que ha habido una masculinización del entramado político muy fuerte. Bueno, tenemos a nuestra principal líder presa, proscripta, como es la situación de Cristina, ¿no? Ahí también hay una sanción que es un mensaje para todas las mujeres.
y bueno, creo que tenemos que seguir discutiendo. La paridad se cumple, pero falta una feminización más de los ámbitos de decisión, de las vocerías. Lo vengo charlando mucho con el gobernador, porque él también ha dejado, y lo hemos charlado por esto de cuando venía como una ola, se eliminó el Ministerio Nacional, en todas las provincias se desjerarquizó, y Axel siempre dice, yo no creo que sea una moda, estoy convencido que estas políticas tienen que estar en el principal rango de decisión, pero nos falta más vocerías femeninas en todas las instancias. Ayer estuve en un acto hermoso, maravilloso del movimiento obrero, yo también vengo de ahí, las 3 centrales sindicales, haciendo de hecho como un lanzamiento de campaña con Jorge Tayana, que encabeza la lista de Fuerza Patria en la provincia, y todos los candidatos sindicales. Vanessa Sila no estaba porque estaba en otro acto, pero mandó un video, y yo era la única mujer en una mesa de 13 personas, porque estábamos los 2 ministros del palo sindical, Walter Correa y yo. Así que bueno, a esa foto, ¿no? Te impacta. Yo sentía, compañeras, les decía, mucha responsabilidad acá, pero nos falta mucho todavía en todos los sectores de más presencia, con vocerías más fuertes. Las hay, las tenemos, pero bueno, todavía el mundo de la decisión sigue siendo muy masculino. Muy bueno. Patriarcal aún, muy bueno. A pesar de décadas y décadas de luchas contenidas y de victorias importantes también, ¿no? Que hemos marcado, que hemos sabido ganar el movimiento transfeminista en la Argentina. Y recién la mencionabas, a Cristina Fernández de Kirchner, la principal dirigente de oposición, podríamos decir, proscripta, presa, inhabilitada para votar. O sea, ¿cómo leemos eso con un poquito más de detalle, Estela? ¿Qué opinión te merece esta ruptura democrática? No, y además una dice, yo creo que lo que después se tomaba como en nuestra cultura popular, que siempre lo resignificamos en lucha y en resistencia, además buscan la crueldad a extremo. Esta gente se regodea en la crueldad. Y el ponerle la tobillera, absolutamente innecesaria, en un lugar definido, siempre estuvo a disposición de derecho, un lugar controlado, con seguridad, con todo lo que una persona que con custodia vive, Cristina, que además la intentaron asesinar. Digo, claro. Bueno, la verdad que llevan al regodeo de la crueldad, y en eso también se ensañan especialmente con las mujeres. Hablamos de Evita, ¿no? Esta que para nosotras es pionera de la justicia social y de los liderazgos femeninos, como es Evita. Y ahí pasaba lo mismo, cuando viva el cáncer. Entonces, esta cuestión de que a las mujeres le ponemos el plus y el extra de la humillación, de buscar cómo humillarlas. Bueno, no lo logran, porque Cristina es una mujer de una fortaleza tremenda y que lo hizo en toda su gestión y lo sigue haciendo ahora, mostrando esa fortaleza. Por lo tanto, también ellos nos quieren dar un mensaje de humillación y de entrega, y bueno, lo que nos permite Cristina y su liderazgo a las mujeres, como lo hizo en su momento Evita, es al revés, decir, che, acá estamos paradas, estamos de pie, y somos las que con mucha fuerza también vamos a decir mayoritariamente, no Milei, no a la crueldad, no a la derecha, sí a nuestros derechos. Estela, en este sentido, bueno, no te queremos, sabemos que tenés una agenda compleja, pero siempre fuiste una referenta que trabajaste muy bien el feminismo con ¿no? En esta comunión con el sindicalismo, cómo trabajar un feminismo, ¿no? Con perspectiva de clase, que por eso somos el movimiento feminista y transfeminista un ejemplo también para la región. ¿Cómo ves el escenario, también ahora saliéndonos un poco de Argentina, sino Argentina en la región, ¿no? Y el rol del movimiento feminista? Sí, mira, a mí me enorgullece muchísimo el sindicalismo feminista de la Argentina, nuestro sindicalismo. Nosotros tenemos un sindicalismo muy fuerte, muy potente, plural, diverso, con tensiones, siempre ha tenido divisiones. Vieron que siempre se habla de la unidad, ayer cantábamos unidad, ahora se ha logrado que cuando cantamos unidad de los trabajadores, la segunda es unidad de las trabajadoras, y al que no le gusta que se joda. Victoria absoluta esa. El otro se jode y ahí lo cantamos en femenino.
Tenemos un movimiento sindical fuerte, potente, que por supuesto con tensiones, pero con una articulación enorme, y en este tiempo se ha manifestado desde la llegada de Milei. El 24 de enero del año pasado ya se hacía un paro. Así que movilizaciones y participando en las movilizaciones, y el feminismo sindical hace parte de este feminismo popular que nos identifica, que en mi caso digo siempre abrazamos, que tiene que ver con el peronismo, que tiene que ver con el rol del movimiento sindical como columna vertebral, y en este movimiento sindical que siempre, gracias a la organización sindical, que no solo tiene las confederaciones, las organizaciones de segundo, de tercer grado, de primer grado, como los sindicatos, sino también las de tener juntas internas, cuerpos de delegado. Esos ámbitos siempre fueron muy feminizados, a pesar de que siempre parecía que sindicalismo y varón, digamos, era, no, por eso era muy en cúpula. Después en la militancia también ha sido siempre muy feminizado. Así que por lo tanto ahí hay una articulación donde incluso las mujeres del sindicalismo la hicimos cuando todavía costaba más que los varones articulen en los niveles que ahora lo hacen. Hay un proceso de reunificación de las dos CTA, que tuvimos una división muy fuerte en el 2000 después de la 125. Así que la verdad que yo creo que tiene que venir un tiempo de recomposición, de volver a reponer la fuerza política, social, sindical, y ahí los feminismos tenemos un papel para volver a colocarnos en esa fuerza. Ahí estamos viviendo un tiempo duro, un tiempo, la derrota que vivimos en el 2023, no solo con Milei presidente, sino perdiendo el peronismo en gran parte de las provincias del país, ha sido muy fuerte. Entonces el tiempo de recomposición del campo popular y de nuestras fuerzas es un tiempo al que lo debemos dar. Hay que dar los debates que son necesarios y hay que volver a colocar algo que siempre sirve, que es la militancia cuerpo a cuerpo, el de la unidad básica, el del cuerpo de delegados, el de la junta interna, el del lugar de el encontrarse en los territorios que nos toca trabajar o vivir. Creo que es por el lugar donde tenemos que ir recomponiendo para volver además a construir una propuesta que termine este tiempo de tanto desasosiego, tan triste que estamos viviendo a nivel nacional. Excelente, Estela, de acuerdo. Esperemos que reine la unidad que se teje todos los días también. Esto me parece importantísimo lo que decís de poner centralidad en la militancia, ¿no? En la acción, en el debate profundo. Hay otro mundo del trabajo, también un poco acá tratamos de dar esa discusión, un sindicalismo que tiene que transformarse. Cristina también lo dijo y me parece ahí nuestros referentes sindicales, muchos también, ¿no? lo están planteando, otros no, pero entender que estamos viviendo otra etapa y que bueno, también esto de generar una propuesta que, entre comillas, se enamore, no solo en lo electoral, sino en la reconstrucción del lazo social, digo, que tanto daño nos está haciendo este proyecto, ¿no? Metiéndose en nuestros territorios con el narco, con las redes sociales que deprimen, con los índices de suicidio, ¿no? Con el desempleo, con el no poder llevar un plato de comida, digo, todo esto que socava la comunidad organizada. Así que te agradecemos muchísimo, Estela, tu comunicación, hacerte este ratito. Te vamos a volver a invitar seguramente y bueno, estaremos obviamente discutiendo y hasta el 7 por lo menos, esperando la victoria de Fuerza Patria, por supuesto. Bueno, un fuerte abrazo para ustedes y recordar eso, el 26 de octubre a votar. Así es, todos a votar. Fuerza Patria, Gracias, además, Estela. acá no tenemos. Fuerza Patria. Fuerza Patria. Vamos, gracias, Gracias, Díaz. Gran compañera, constructora sin ninguna duda durante décadas de este feminismo